Aunque Aristóteles sostenía en su obra Política que el verdugo era una de las profesiones más notables del Estado, llegando a considerar a los mismos como altos magistrados, la historia no ha sido tan benevolente ni comprensiva con ellos, teniéndolos por sujetos que ejercían una profesión innoble y odiosa. Tal es así que en Francia las cartas de nombramiento de verdugos no eran entregadas en la mano, sino lanzadas al suelo con el fin de significar el desprecio por aquel oficio. Antes de que el verdugo fuera considerado como un trabajador remunerado, los propios familiares de la víctima podían ser los encargados de ajusticiar al reo. O bien se encargaba de la ejecución el vecino más reciente de una comunidad, o podía ser elegido verdugo el vecino más joven. Incluso se ha dado el caso de que hasta a los varones recién casados se les obligaba a ejercer puntualmente dicha labor. Al verdugo se le presumía rigor profesional en su trabajo, que sus golpes de hacha o espada fuesen certeros y limpios y que las cabezas rodaran sin sus cuerpos, a ser posible, al primer tajo. Pero no siempre ocurrió así. Es conocido el caso de la ejecución de María Estuardo, reina de Escocia, a la que su prima Isabel I de Inglaterra había llevado con su firma hasta el patíbulo. Tuvo la desgracia de que le tocase un verdugo torpe que, más que seccionarle el cuello, le pegó un hachazo en medio del cráneo que el crack del impacto resonó en el aire propagándose por toda la plaza como un rayo, arrancando un ¡ah! De dolor a los allí presentes y, claro, solo fue capaz de separar la cabeza del tronco tras utilizar el hacha como una sierra, visto que ni siquiera al segundo intento lo había conseguido. Pero aquí no acabó todo, pues cuando se dispuso a levantar la cabeza, sosteniéndola por la cabellera, como era de rigor, para dar así testimonio de la ejecución de la condena, ésta se fue al suelo y, entre las manos del verdugo, quedó una peluca huérfana de cabeza, de cabellos pelirrojos, que era la que la reina solía utilizar para ocultar su canoso cabello. Y la cara que se le quedó a aquel aprendiz de verdugo, mirando estupefacto aquella peluca colgando de su mano. Ni te cuento. Cuando esto sucedía, María de Escocia tenía 44 años y solo su pequeña mascota canina, oculta entre el ropaje del que se había despojado antes del suplicio y de la que se había hecho acompañar hasta el último momento, sobrevivió al desastre y, cuando, aturdida y cabreada, la mascota canina fue capaz de abalanzarse sobre aquel aprendiz de verdugo para morderle un dedo de la mano que aún sostenía el hacha ensangrentada. Pero para ser justos y no pensemos que todos los verdugos fueron unos chapuzas, tenemos el caso de Juan Bautista Sansón, que por cierto tuvo 7 hijos varones y los 7 fueron... ¿Lo adivinan? Pues eso, los 7 fueron verdugos en diversos lugares de Francia. Pues como decía, Juan Bautista Sansón
ejecutó a un noble llamado Bar, que aún sobre el patíbulo se mostró airado por una condena que consideraba injusta. Cuando Juan Bautista le pidió que se inclinara, toda vez que había sido condenado a morir decapitado por espada, éste le replicó que de ninguna manera lo haría, puesto que sería reconocer su culpabilidad de alguna manera. Sansón, ya que era esa su voluntad, se dispuso a justiciar al reo, erguido como estaba, y lo hizo con tanta habilidad que solo necesitó un golpe certero de su espada. Pero eso no le impidió pasar unos brevísimos instantes de auténtica perplejidad, pues la cabeza, separada del cuerpo por el certero tajo, se mantuvo sobre el tronco y no se precipitó al suelo hasta que el cuerpo se derrumbó. Y Sansón, al fin, pudo respirar aliviado. Y es que Juan Bautista Sansón se tenía por un formidable espadachín, heredero de los grandes verdugos franceses que vendieron sus habilidades por toda Europa y se encargaron de ejecutar sin mucho sufrimiento a personajes como Ana Bolena, a la que su esposo Enrique VIII le ofreció este postrero y piadoso favor. El odioso cargo de verdugo o ejecutor de la justicia, llamado eufemísticamente oficial público, no era de los menos retribuido por los concellos y organismos que lo tenían a su servicio para los frecuentes casos de ejecución de penas de muerte y otras corporales como las de azotes, tormento. En el año 1752, el oficial público de Compostela tenía asignado un salario anual de 2.200 reales, que venía a ser la mayor suma de cuantos sueldos pagaba el concello. Para los estándares de aquella época vivían con holgura suficiente, pero los inconvenientes eran muchos. En ocasiones los comerciantes se negaban a venderle hasta los productos de primera necesidad. La mano del verdugo, más bien su tacto, podía echar a perder un producto que previamente hubiese tocado. Frutas o animales quedaban malditos en este caso y eran despreciados para su comercio. Era este un oficio que regularmente se transmitía de padres a hijos y, en el caso concreto de Compostela, como desempeñaba también el cargo de pregonero, se le exigía tener muy buena voz para leer los pregones y, por supuesto, saber leer correctamente. Se le facilitaba, por parte del concello, vivienda gratis en una casita muy mona y con excelentes vistas, tanto a la Alameda como a Rúa do Franco, por estar esta situada allá arriba, en la misma vertical de la muralla, sobre el arco de Porta Faseira, la principal vía de entrada a la ciudad por el camino real que venía de la villa de Pontevedra, pasando por Caldas de Reis e Iria Fablia. Pero a partir del 31 de junio del año 1830, al verdugo, es decir, al oficial público de Compostela, se le acabaría la bicoca de vivir gratis en vivienda ajena, puesto que el capitán general de Galicia, Nazario de Eguía, ordenaba al señor alcalde de la ciudad el derribo de dicha puerta por su mala construcción, feo aspecto y estrechez, además
de la indecencia de servir de vivienda al oficial público, teniendo que pasar por debajo de su morada todos los que transitaban por dicha puerta. A partir de ese momento, al verdugo no le quedó otra que buscarse la vivienda en donde quisiese y pudiese, y a pagarla, claro está, de su bolsillo, con la finalidad de que se le reconociese bien y no hubiese equívocos por parte de la gente que por las rúas transitaba. El concello compostelano les exigía a los verdugos que llevasen la alabarda y la correspondiente insignia, y como vestimenta una túnica corta sin mangas de paño verde, acompañada, haciendo juego, de un bonete bien colocado en su cabeza, en el que lucían las armas de la ciudad. No era raro que se le exigiese a veces llevar un pie de amigo de hierro, que venía a ser una especie de horquilla que se afianzaba en el cuello y le impedía bajar la cabeza y esconder su rostro. Además del sueldo que tenía asignado, el oficial público en Compostela gozaba de especiales retribuciones en los casos, por otra parte, bastante abundantes en el siglo XVIII y parte del XIX, en los que le era ineludible desempeñar su principal y odioso oficio, descuartizando los cuerpos de los reos, después de ajusticiados, y transportando y colocando la cabeza y los miembros de los mismos en los caminos públicos y en los lugares en los que aquellos habían delinquido. Al inicio del segundo milenio, cuadrillas de aventureros, o más bien de salteadores, infestaban por todas partes el país, y las mismas ciudades, como la de Compostela, se veían seguras de los atentados de aquellos forajidos. Y entre todos aquellos bandoleros iba a sobresalir uno muy especial y sanguinario, precisamente por las tierras de Compostela. El forajido Sisnando Galiariz. Entre Compostela y el río Ulla se extendía toda una comarca que era patrimonio de la Iglesia compostelana. Sisnando Galiariz y sus hermanos comandaban una numerosa banda de salteadores que cometerían durante estos primeros años del milenio un sinfín de fechorías. Como si de un nuevo Almanzor se tratase, Sisnando Galiariz, junto a sus huestes de bandidos con ansias de rapiña, se apoderarían de la villa de Oza, destruirían la iglesia de San Félix de Sales, en donde cogerían cautivos a 20 hombres junto a 50 cabezas, entre bueyes y vacas y otras de ganado menor. En la villa de Sales, de la misma parroquia, se apoderarían de 10 hombres y también de ganado. En la villa de Rial harían otro tanto de lo mismo. Saquearon el monasterio de San Miguel de Rarís, llevándose consigo al presbítero Aspadio y a otros 5 monjes, 2 caballos, 30 cabezas de bueyes y vacas y varios cerdos, así como una campana, 2 mantas y un colchón. En la villa de Reyes harían otro tanto de lo mismo. En cuanto a su foracidad y barbarie, varias fueron sus proezas. Asesinaron al presbítero Oduario, al monje Albito y a otros 10 hombres. Les cortarían las manos y la lengua a otros 2 hombres, y los pies
a una mujer llamada Toda. Pero más espectacular sería aquel asalto a la diligencia. Una recua de 25 mulos, y como si de una diligencia del oeste americano se tratara, volvían un día cargadas sus alforjas con el prestigioso vino del Ribeiro. El rey Bermudo III tenía su bodega particular en el pueblo de Gomariz, en plena comarca del Ribeiro. La diligencia hacía su recorrido. Iban los mulos con su trotar cansino, atravesando valles y ríos para al rey Bermudo entregar su preciada carga de vino. A la vuelta de un recodo en el trayecto, allí estaban agazapados los temibles hombres de Sisnando, que les salieron al camino y, después de apalear a los conductores hasta dejarlos por muertos, les cortaron las colas y orejas a todos los mulos, quedándose ellos con todo su vino. La osadía de Sisnando y los suyos, en fin, fue creciendo hasta tal punto que más de una vez intentó dar un asalto a la ciudad de Compostela. No era ya posible entonces que quedara inmune tanta desfachatez. El rey Bermudo III hizo sentir todo el peso de su autoridad sobre los culpables y los castigó con mano firme. Confiscó todos sus bienes, que eran muchos, y en el año 1032 los donó a la iglesia compostelana, que era contra quien iban dirigidos principalmente los tiros del infame Sisnando. Estos hechos, en mayor o menor escala, se repetían con frecuencia y el orden y la paz pública se hallaban siempre en continuo sobresalto en aquella pequeña ciudad de Compostela. Por aquellos años, los compostelanos veían con frecuencia cómo se levantaba el patíbulo una y otra vez para llevar a cabo las ejecuciones a garrote vil, vigente legalmente desde 1820 hasta la abolición de la pena de muerte al aprobarse la Constitución Española de 1978. Esta pena la sufrirían en 1821 Antonio Oubiña, Manuel Caneda y Tomás Rey, miembros de una banda de malhechores capitaneados por el portugués Manuel Cayetano Alfonso, natural de San Pedro das Cebolas. Pudo burlar durante algún tiempo la persecución de la que era objeto y aún reorganizar la banda, cometiendo importantes robos en el Camino de Padrón, en Ponte Ledesma, en Santa María de Arnego y otros lugares, pero al fin cayó en poder de la justicia. Condenado en consejo de guerra a pena de muerte, fue ejecutado al garrote vil el 28 de marzo del año 1822. Análoga pena sufriría el mismo año otro famoso ladrón, Manuel Rivas, alias Arrancapinos. Y es que, sin lugar a dudas, la forma de latrocinio mejor organizada era el bandolerismo, que llegaría a convertirse en uno de los problemas más graves que amenazaba el orden social, económico y político tradicional.
En Galicia, las bandas de ladrones proliferaron hacia finales del siglo XVIII y muy especialmente en la primera mitad del XIX. La crisis agraria y la caída de la capacidad adquisitiva del campesinado gallego llevó a una reducción de la oferta de trabajo que afectó muy negativamente a aquellos que se encontraban en una situación muy delicada y cuya supervivencia dependía de que fuesen contratados como jornaleros, canteros, sastres, carpinteros, vendedores de lienzos al por menor, buhoneros. En este sentido, la crisis de los arsenales ferrolanos, a partir de la década de los 90, como consecuencia del descenso de las inversiones de la Corona Real, cerró a los habitantes de la comarca de Compostela la posibilidad de emplearse en ellos como peones no cualificados, tal y como muchos habían hecho hasta entonces. En este contexto es lógico suponer que también para ellos la vía delictiva del robo practicado individualmente o en bandas se abriese como una alternativa de subsistencia a tiempo parcial o completo. De la noche a la mañana, personas que se dedicaban al normal desarrollo de actividades agrícolas, industriales o comerciales de pequeña entidad se convirtieron en eventuales bandoleros que compensaban con sus robos el déficit de los ingresos legalmente percibidos. La actividad bélica desarrollada durante la Guerra de la Independencia favoreció también la actuación de las bandas de ladrones, pues a lo largo de la ocupación de los franceses, los bandidos podían encubrir sus delitos tras un supuesto heroísmo nacional que los justificaba a ojos de la comunidad. La madrugada del 2 de agosto de 1793 se presentaba tórrida alrededor de aquella taberna llamada Do Espiño, situada a la orilla del Camino Real que comunicaba Compostela con la villa de Padrón, en cuyo interior dormía plácidamente la tabernera, enfundada en un camisón de lunares bermellones que sujetaban a duras penas las copiosas carnes de su orondo cuerpo. Un fuerte golpe en una ventana vino a interrumpir su placentero sueño y, con dificultad manifiesta, intentó incorporarse envuelta por las sábanas invisibles del pavor. Pero apenas tuvo tiempo para ello. Un hombre enjuto que disfrazaba su cara torpemente con un pingajo de paño color berenjena la empujó violentamente, haciéndola volver a su posición original, de cúbito supino, sobre su lecho esparramada y golpeándola y amenazándola con una vetusta falcata, cuya metálica hoja languidecía bajo una costra de rojo orín. No sin dificultad, la obligaron a abrir la puerta principal de la taberna, a la que accedieron otros 3 hombres por 3 mujeres acompañados. Entre golpes y patadas a la pobre tabernera recorrieron las estancias buscando el lugar en el que a buen recaudo estarían los dineros de la venta de los vinos y que la ofuscada tabernera se negaba en indicar, aludiendo que dichos dineros ya su dueño se los había de llevar. Se iba consumiendo el pábilo de 2 gruesas velas de cera que sobre una balda en la pared ennegrecida se iban quemando, como se iba también agotando la paciencia de estos ladrones por encontrar los tesoros anhelados, y ya veía también la tabernera
lo poco que a su vida le iba quedando. Pero de pronto la suerte de todos ellos cambió cuando, en una trampilla en el suelo, toscamente disimulada, una de las ladronas encontró lo que con tanto interés buscaban. Allí, en su interior, vinieron a dar con 32 pesos duros y 26 reales y poco más. Conformáronse los ladrones con los dineros hallados, a lo que añadieron 12 libras de bacalao y algunas piezas de pan, 8 libras de hilado en madeja, y de la cama de la tabernera arrancaron una sábana y un cobertor para envolver y llevar todo lo allí robado. Dos horas largas después de aquella taberna salieron los ladrones, no sin antes dejar a la pobre tabernera con vida, sí, pero de pies y manos, fuertemente atada, y así tendría que pasar en una esquina tirada el resto de la tórrida noche, hasta que a la mañana siguiente las panaderas que por el camino pasaban oyeron los gritos de auxilio que del interior de la taberna, suplicantes y nítidos, salían. En la mayoría de los casos, las tabernas, más que objetivos de los bandoleros, fueron lugares de cita, planificación y refugio de malhechores, tales como ellos mismos declararon a la justicia. Así, Bernardo Míguez y Victorio López, arrestados en noviembre de 1794 a raíz de una causa de oficio iniciada por la Real Audiencia para la persecución de ladrones que, de forma continuada, asaltaban las casas de los vecinos de Compostela y su entorno más inmediato, revelan que la taberna, conocida como el Lupanar, sita en la Rúa do Toural, y las bodegas Zaragoza, Catucha y Porta do Mercado les servían como lugar de reunión, ocultación y reparto del botín. No era infrecuente, además, que los propios taberneros actuasen como cómplices de los bandidos, ya que en muchas ocasiones eran informadores, ocultadores e incluso revendedores de los objetos hurtados. Así pues, el peligro que en su interior encerraban las tabernas llevó a los curas párrocos de la comarca compostelana a escribir una carta al capitán general del reino, solicitándole de forma expresa el cierre de todas ellas. Durante muchos años, en muchos lugares y en gran parte de los caminos que de la Compostela salían, podían verse cabezas cercenadas, profusamente maquilladas con grandes emplastes de sangre y polvo endurecidos y secos, junto a manos por sus muñecas cortadas, brazos desmembrados de violacios, moratones salpicados, piernas amputadas y pies acartonados, expuestos a las lluvias, a los calores y a los fríos, mientras iban poco a poco por las alimañas devorados. Eran los restos de Lázaro Rivadulla, de Felipe Rey, alias Marcado, de Manuel Rodríguez, alias El Tendero, de Antonia Pérez, de María Vidal, de Joaquín Vidal, de Rosa Borrajo, de Jacinto Novoa y de tantos otros condenados a la pena capital que por sus fechorías cometidas y después sus cuerpos desmembrados y por las manos de los verdugos troceados para acabar por los caminos tirados.
la activa persecución de que se les hizo objeto y las graves penas que se les imponían contribuyeron a la desaparición paulatina de las bandas de ladrones que durante muchos años tuvieron en vilo a los habitantes de Compostela y su comarca.